Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo 7 casos de los peores padres de la historia. Son casos fuertes, así que están advertidos. Sin más, espero que les guste el video. Andrea Pia Kennedy nació el 2 de julio de 1964, en Allsville, Texas. Era la menor de los 5 hijos de una pareja muy devota y cristiana, Jutta Karin Koehler, inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, un hombre de origen irlandés. Durante su adolescencia, comenzaron a manifestarse los primeros indicios de que algo andaba mal en su vida. Primero, Andrea luchó contra un desorden alimenticio, la bulimia. Luego, su ánimo decayó y sufrió de depresión. A los 17 años, confesó a un amigo que, de vez en cuando, se le ocurrían ideas suicidas. A pesar de eso, Andrea se destacaba en sus estudios, era la mejor de su clase en la secundaria Milby y capitana del equipo de natación. Se graduó en 1982 y comenzó a estudiar enfermería en la Universidad de Houston, donde se recibió en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas. Desde 1986 hasta 1994, trabajó como enfermera en el MD Anderson Cancer Center, donde era querida y respetada por sus colegas. Sin embargo, su aparente normalidad ocultaba las confusas angustias que albergaba en su mente. Después de un fracaso amoroso a los 24 años, Andrea sufrió otra depresión. En el verano de 1989, conoció a Russell Rusty Yates, con quien se mudó y se casó el 17 de abril de 1993. La pareja anunció que tendrían tantos hijos como la naturaleza les permitiera y compraron una casa en Friendswood, Texas, lo suficientemente grande para una familia numerosa. La pareja, por convicción religiosa, no utilizaba métodos anticonceptivos, y pronto Andrea quedó embarazada. El 26 de febrero de 1994, nació su primer hijo, Noah Jacob. Rusty, Boone, experto en computación de la NASA, fue trasladado por razones laborales a Florida, donde la familia se mudó en una pequeña casa rodante. El segundo hijo, John Samuel, nació en Florida el 15 de diciembre de 1995. Para entonces, Andrea se dedicaba por completo al cuidado de su familia. El tercer hijo, Paul Abraham, nació el 13 de septiembre de 1997, momento en el que la familia se mudó nuevamente a Houston. Hasta ese momento, la vida de los Yates parecía normal, pero las tensiones y responsabilidades se acumulaban para Andrea. Los problemas graves surgieron con el nacimiento de Luke David, el cuarto hijo varón, el 15 de febrero de 1999. Andrea sufrió lo que todos creyeron era su primera gran depresión postparto. El miércoles 16 de junio de 1999, Andrea llamó a su esposo, Rusty, extremadamente ansiosa y perturbada. Al día siguiente, Rusty la encontró temblando y mordiéndose los dedos, lo que la llevó a un intento de suicidio con sobredosis. Este fue el primero de una serie de episodios psicóticos y depresivos que Andrea experimentaría en los próximos años. En marzo de 2000, Andrea dejó de tomar su medicación antipsicótica debido a su embarazo. A pesar de las advertencias médicas sobre los riesgos de tener más hijos, la pareja decidió seguir adelante. Mary Deborah, la quinta hija, nació el 30 de noviembre de ese año. El 12 de marzo de 2001, el padre de Andrea falleció, lo que desencadenó un colapso emocional total en Andrea. Dejó de tomar sus medicamentos, comenzó a autolesionarse y desarrolló una obsesión religiosa. Dejó de hablar, comer y beber, y dejó de alimentar a Mary. El 3 de mayo de 2001, Andrea llenó la bañera y comenzó a ahogar a sus hijos uno por uno. Primero, ahogó a Paul, de 3 años, luego a John, de 5 años, seguido de Luke, de 2 años, y finalmente a Mary, de 6 meses. Noah, el hijo mayor de 7 años, fue el último en ser ahogado, después de presenciar las muertes de sus hermanos. Andrea llamó al 911 y a su esposo Rusty después de ahogar a sus 5 hijos. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Andrea en un estado de confusión. Incapaz de explicar coherentemente lo que había sucedido. Fue arrestada y acusada de asesinato capital. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre la salud mental de Andrea y su historial de enfermedad mental. Los expertos testificaron que sufría de psicosis posparto, una condición grave que puede llevar a delirios y alucinaciones. También se descubrió que Andrea había sido diagnosticada con depresión mayor y trastorno bipolar en el pasado,
pero había dejado de tomar su medicación poco antes de los asesinatos. El 26 de julio de 2006, Andrea Yates fue declarada no culpable por razón de demencia o enfermedad mental y fue ordenada su hospitalización en una institución psiquiátrica estatal. En 2007, después de un periodo de tratamiento y evaluación, fue considerada lo suficientemente estable como para ser transferida a una institución mental de menor seguridad. El caso de Andrea Yates generó un intenso debate sobre la salud mental, la responsabilidad penal y la asistencia médica en casos de enfermedades mentales graves. Además, destacó la necesidad de una mayor conciencia y recursos para abordar adecuadamente la salud mental de las madres después del parto. La tragedia de los Yates tuvo un impacto duradero en la sociedad y en el sistema legal, llevando a cambios en la forma en que se manejan los casos de enfermedades mentales graves en el sistema judicial y a una mayor atención a la salud mental posparto. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. En 1956, se casó con Rosemarie, con quien tuvo 7 hijos. En 1984, Josef Fritzl construyó un sótano secreto debajo de su casa en Amstetten, Austria. En agosto de 1984, Fritzl invitó a su hija, Elisabeth Fritzl, de 18 años, a ayudarlo a instalar una puerta en el sótano. Una vez dentro, la drogó y la encerró en el sótano, donde la mantuvo cautiva durante 24 años. Durante su cautiverio, Elisabeth fue violada repetidamente por su padre y dio a luz a 7 hijos, de los cuales uno murió poco después del nacimiento y fue incinerado por Fritzl. Los otros 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, vivieron con su madre en condiciones extremadamente precarias en el sótano. En 2008, Elisabeth convenció a Fritzl de llevar a uno de los hijos, Kerstin, al hospital debido a una enfermedad grave. Kerstin fue admitida en el hospital en estado crítico, lo que llevó a la policía a investigar el caso. Como resultado de la investigación, Josef Fritzl fue arrestado y Elisabeth y sus hijos fueron liberados del sótano. En 2009, Josef Fritzl fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos el secuestro, la violación, el incesto y el asesinato, y fue condenado a cadena perpetua. Fritzl admitió haber secuestrado a su hija y abusado de ella, pero negó haber cometido asesinato. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato por negligencia debido a la muerte de uno de los bebés. En la cárcel, volvió a su comportamiento habitual. Después de ser internado en el pabellón psiquiátrico de la prisión de Stein, cerca de Viena, logró obtener un permiso para emprender un ambicioso proyecto inmobiliario que incluía la construcción de 13 chalés adosados, un complejo de oficinas y un garaje subterráneo. 14 años después de su condena, Josef ha decidido publicar una controvertida biografía en la que da rienda suelta a sus peores instintos. Se mofa de sus horrendos crímenes y ruega por una segunda oportunidad con su esposa, quien tiene muchas cosas que explicarle. En Los abismos de José F., no muestra arrepentimiento y se muestra extremadamente autocompasivo. Aunque Rosemarie se divorció de él hace 11 años y no quiere tener nada que ver con él, el monstruo de Amstetten sostiene que aún sueña con volver a vivir con ella algún día, a quien describe como el amor de mi vida. Incluso sugiere que estaría dispuesto a dormir en otra habitación si ella aceptara su solicitud. Rosemarie, de 82 años, y Josef, de 87, se casaron en 1956 y tuvieron 3 hijos. Aunque medios austriacos afirman que se divorciaron en 2012 después de que ella se negara a visitarlo en prisión, esto no ha sido confirmado por las autoridades. De hecho, el autor del libro sugiere en sus memorias que todavía están casados. Siempre tuve una buena relación con ella. Pero teníamos vidas muy diferentes. Tenía mi trabajo, mis viajes y, por supuesto, mis aventuras amorosas secretas. Siempre buscaba emociones. Supongo que no la valoré lo suficiente. Tengo mucho que explicarle. Dicen que no solo debes estar en paz contigo mismo, sino también con los demás antes de dejar este mundo, escribe. Por eso, le ruega que lo visite. En prisión para aclarar las cosas. Aunque todo sucedió hace mucho tiempo, todavía la tengo en mi corazón. Más que antes. Supongo que uno se vuelve más sensible con la edad. Pienso mucho en cómo se siente ahora después de todo lo ocurrido. Sería bueno si viniera a visitarme. Creo que es hora de hablar de lo que pasó. Para hacer borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Hemos estado casados durante
69 años, no puedes borrar eso, escribe en su biografía. Todavía estoy casado. Si me liberaran, me gustaría volver a estar con ella. Vivir juntos en una casa, incluso en habitaciones separadas. Por supuesto, solo si ella todavía quiere, si todavía cree en mí. En cualquier caso, siempre estaré aquí para ella. Me encantaría que te pusieras en contacto conmigo. Como puedes ver, soy un perro leal, añade. Además, José, quien justifica el encierro de su hija para protegerla de las drogas, habla sobre la importancia de la familia. El hogar de los padres era lo más importante. Hoy todo es completamente diferente. En el libro, Joseph explica cómo empezó todo y qué hizo para pasar desapercibido durante tanto tiempo. A la mañana siguiente de encerrar a Elizabeth en el sótano, presenté una denuncia de desaparición en la comisaría local. El oficial tomó nota de todo cuidadosamente y dijo, tiene más de 18 años y puede hacer lo que quiera. Superado el primer obstáculo, José obligó a Elizabeth a escribir cartas a su madre explicándole que necesitaba pasar un tiempo fuera de casa. A los vecinos les dijo que su hija se había escapado para unirse a una secta. No fue fácil. Porque los remordimientos sobre lo que había hecho me atormentaban constantemente. Estaba siempre en tensión. No había nadie en quien pudiera confiar. Tenía que mirar hacia adelante y seguir por el camino que había elegido. Según relata en el libro, visitaba a su hija al menos 3 veces a la semana y le llevaba comida y, a veces, flores. Sin embargo, José solía hacer largos viajes de vacaciones a lugares como Tailandia, dejando a Elizabeth abandonada, sin luz, rodeada de ratas, excrementos y comida podrida. Cuando estaba lejos, me distanciaba de todos mis problemas, incluido mi secreto. Todo estaba muy, muy lejos. De lo contrario, me habría vuelto loco. Solo a veces, cuando estaba solo, me asaltaban pensamientos pesimistas. Pero los reprimía inmediatamente con alguna distracción o pensando en otra cosa, confiesa. Sobre los crímenes que cometió, escribe que al principio era solo un juego mental. Pero me acostumbré. La idea, que antes me había parecido tan absurda como monstruosa, comenzó a tomar forma. Un día supe lo que tenía que hacer. Todo lo que quedaba era esperar la oportunidad adecuada. En esa lluviosa mañana de sábado había llegado el momento. El pensamiento se había convertido en realidad. José preparó cuidadosamente su prisión subterránea, que estaba tras una pesada puerta de metal escondida detrás de una estantería en su taller. José es un hombre obsesionado con el sexo y el libro es un reflejo de ello. Gran parte de sus memorias están dedicadas a sus aventuras amorosas mientras trabajaba como comercial de una empresa danesa de hormigón. En este sentido, presume de haber engendrado 5 hijos en la India y de haber tenido otro hijo con una mujer ganesa mientras estaba en ese país por trabajo. Se jacta de recibir regularmente cartas de una admiradora que le escribía "te beso" todos los días, pero terminó la relación porque todavía amaba a su esposa. También afirma que, incluso después de su condena, seguía recibiendo cartas de admiradoras. Las cosas no sucedieron como los medios contaron. Ganaron millones con mi historia, pero me cubrieron de suciedad. Aunque me apodaron el monstruo del sótano, hubo gente que no se dejó intimidar. Recibí cientos de cartas de todo el mundo en las que me animaban y me ofrecían apoyo, recuerda. Sobre el papel de su esposa en el caso, también se ha hablado mucho. Durante los primeros meses se especuló sobre su participación en los hechos, ya que los investigadores no podían explicar cómo José había podido esconder a su hija durante tanto tiempo sin que ella supiera nada o tuviera alguna participación directa en los hechos. Sin embargo, nunca fue acusada y fue exculpada definitivamente después de un interrogatorio en 2011. Durante ese encuentro con la policía, Rosemarie dijo que su marido nunca la dejó entrar en él sótano y que no tenía conocimiento de las atrocidades cometidas por el hombre que dormía con ella. José ha solicitado un traslado desde el centro de alta seguridad de Stein, Broadmoor en Austria, a otra prisión menos estricta. Su abogada, Astrid Wagner, explicó que ha designado a un nuevo experto en psiquiatría para evaluar a mi cliente, y confío en que pueda ayudar a que sea transferido. Y si esto ocurre, le acercaría a la libertad condicional. El libro ha sido escrito por su abogada, de 59 años, fruto de sus numerosas conversaciones en la cárcel, después de que comenzara a visitarlo de forma asidua hace unos años. Las memorias son el resultado de las impresiones de Wagner sobre esos encuentros, mezcladas con textos escritos por José.
El octogenario cambió su nombre a Mayrov hace 6 años y los informes médicos indican que sufre demencia. Pero su abogada lo niega porque afirma que en sus numerosos encuentros con él no ha detectado ni un solo síntoma de la enfermedad. De hecho, dijo que su defendido insiste mucho en sus ganas de reunirse con su familia. Mi cliente está envejeciendo, se nota. Habla constantemente de su sueño. De poder reencontrarse con los suyos y quiere que vayan a visitarlo. El caso de Joseph Fritzl conmocionó al mundo y generó un debate sobre el abuso sexual, la violencia doméstica y la responsabilidad criminal. También llevó a cambios en las leyes austriacas con respecto al tratamiento de los delincuentes sexuales y a una mayor conciencia sobre los casos de cautiverio y abuso. El suceso tuvo lugar en 1990 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y capturó la atención de todo el país, generando un intenso escrutinio público. En varios sectores de la sociedad, surgieron interrogantes y tensiones internas, especialmente relacionadas con el prejuicio racial. Alrededor de las 9 de la noche, Shirley McLeod se encontraba en la sala de estar de su hogar, situado a unos 800 metros del lago John Delon, en el condado de Union, Carolina del Norte. Mientras descansaba y leía el periódico Union Daily Times, escuchó gemidos provenientes de la entrada de su casa. Alarmada, encendió la luz del porche y se encontró con una joven visiblemente perturbada. La mujer, identificada como Susan Smith, vestía un buzo de la Universidad de Auburn y clamaba por ayuda, afirmando que un hombre negro le había arrebatado a sus hijos y su automóvil. Conmovida por la angustia de Smith, Shirley la acogió en su hogar, donde se encontraban su esposo Rick y su hijo Rick Jr. La joven relató desesperada que mientras conducía con sus 2 hijos, de 3 años y 14 meses, un hombre desconocido la abordó y la obligó a detenerse. Le ordenó conducir hasta llegar al lago John Delon, donde la forzó a salir del automóvil antes de llevarse a sus hijos. Este relato desencadenó una búsqueda intensa por parte de las autoridades y una ola de solidaridad en la comunidad. Mientras tanto, se revelaban detalles sobre la vida personal de Susan Smith, marcada por experiencias traumáticas y desafíos emocionales. Smith había enfrentado abusos en su infancia, problemas económicos y dificultades en sus relaciones personales, lo que arrojaba luz sobre su estado emocional y mental en el momento del incidente. A medida que avanzaban las investigaciones, surgían contradicciones en el relato de Smith, lo que llevó a las autoridades a profundizar en su papel en la desaparición de sus hijos. Las sospechas sobre Smith crecían a medida que se descubrían más detalles sobre su vida y sus acciones en los días previos al incidente. Todos los investigadores, tanto individualmente como en conjunto, llegaron a una conclusión unánime: Susan Smith estaba mintiendo acerca de su implicación en la desaparición de sus hijos. El 9º día desde el robo del Mazda y la desaparición de los pequeños, el jueves, 3 de noviembre, alrededor del mediodía, el sheriff ordenó que buscaran a Susan. Cuando ella llegó, vestía jeans y un buzo con capucha. Wells le dijo que sabía que su historia sobre el ladrón de autos negro era falsa, ya que el semáforo estaba en verde y no en rojo, y que sus declaraciones estaban llenas de errores y contradicciones. Le indicó que había acusado injustamente a un afroamericano y que debería disculparse con la comunidad negra de Union. Tras una pausa, Susan le pidió que orara con ella. Al terminar, Wells la miró y le dijo: Susan, es hora. Ella bajó la cabeza, avergonzada: estoy tan avergonzada. Luego, le pidió a Wells su arma para suicidarse. El sheriff le preguntó por qué quería quitarse la vida, y ella respondió: no entiendes, mis hijos no están bien. Susan le confesó a Wells sobre el abrumador aislamiento que había experimentado mientras conducía su Mazda por la autopista 49 la noche del 25 de octubre y el deseo abrumador de suicidarse. Le reveló al sheriff que siempre se había sentido mal consigo misma y que sentía que no podía escapar de la soledad, el aislamiento y el fracaso que la habían consumido. Sus lágrimas comenzaron a fluir. Luego procedió a hacer una confesión escrita, detallada. Mientras se dirigía hacia la casa de los McLeod, Susan ideó su coartada y se le ocurrió la historia del asaltante negro. Inmediatamente, Wells envió a un equipo de buzos al lago. 6 minutos después de la segunda inmersión, el buzo Curtis Jackson encontró el automóvil. Las ventanas estaban cerradas y las puertas aseguradas. Otro buzo, Steve Morrison, divisó una pequeña mano contra el vidrio de la ventana. Fue el sheriff Wells quien llevó la noticia a David y a los padres de Susan. Al día siguiente,
la familia de Susan se disculpó públicamente con la comunidad negra del condado. El 22 de julio de 1995, Susan Smith fue condenada a cadena perpetua. Su expediente en la prisión tenía un historial por consumo de marihuana y por mantener relaciones con un guardia. En 2015, envió una carta a The State de Carolina del Sur, expresando: lo que más me duele es que la gente piense que lastimé a mis hijos por un hombre. Eso está muy lejos de la verdad. No había motivo, ya que ni siquiera era un evento planeado. No estaba en mi sano juicio. Casey Anthony nació el 19 de marzo de 1986 en Warren, Ohio, Estados Unidos. En 2005, dio a luz a una hija, Kyle Marie Anthony, mientras estaba en una relación tumultuosa con su novio, con quien terminó poco después del nacimiento de la niña. El 15 de julio de 2008, Cindy Anthony, la madre de Casey, llamó al 911 para reportar que su nieta, Kyle, había estado desaparecida durante más de un mes. Casey Anthony afirmó que su hija había sido secuestrada por una niñera. Sin embargo, las autoridades comenzaron a sospechar de Casey debido a inconsistencias en su historia y su comportamiento aparentemente indiferente. El cuerpo de Kyle Anthony fue encontrado el 11 de diciembre de 2008, 6 meses después de su desaparición, por un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento en un área boscosa a las afueras de Orlando, Florida. El lugar del hallazgo estaba relativamente cerca de la residencia familiar de los Anthony. El esqueleto de Kyle estaba oculto dentro de una bolsa de basura, envuelto en una sábana blanca, con la cara cubierta por cinta adhesiva. Según los investigadores, esta cinta estaba colocada para evitar que la niña gritara. El forense a cargo determinó que Kyle había sido asesinada, aunque no pudo esclarecer las causas concretas de su muerte debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Esta revelación intensificó la tensión sobre el caso y aumentó la presión sobre las autoridades para encontrar al responsable del crimen. El juicio por el asesinato de Kyle Anthony se llevó a cabo desde mayo hasta julio de 2011. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Casey Anthony, la madre de la niña, había administrado cloroformo a Kyle y luego la había asfixiado tapándole la boca con cinta adhesiva. La defensa, dirigida por José Báez, presentó una teoría alternativa, sugiriendo que Kyle se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia y que su abuelo, George Anthony, había ayudado a Casey a deshacerse del cuerpo. El juicio fue seguido de cerca por los medios de comunicación y generó una intensa atención pública. Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas contradictorias y testimonios controvertidos, lo que complicó aún más la búsqueda de la verdad. Al final, después de 6 semanas de juicio y 11 horas de deliberación, el jurado encontró a Casey Anthony no culpable del asesinato de su hija, aunque la declaró culpable de 4 delitos menores por proporcionar información falsa a la policía. Durante el juicio, la actitud de Casey Anthony fue objeto de intensa observación y análisis. A lo largo de las audiencias, su comportamiento parecía inquietantemente tranquilo, incluso en momentos de gran dramatismo. Mientras se presentaban testimonios conmovedores y evidencia incriminatoria, su expresión se mantenía impasible, sin mostrar signos de remordimiento o angustia. Esta aparente falta de empatía desconcertaba a los espectadores y alimentaba la especulación sobre su conexión emocional con los eventos que se estaban juzgando. Sus interacciones con abogados y el tribunal también revelaban aspectos intrigantes de su personalidad. Aunque se comunicaba con su equipo legal, las tensiones a menudo surgían, especialmente en relación con su familia, particularmente su padre, George Anthony. Estas dinámicas agregaban una capa adicional de complejidad a la percepción pública de Casey y sus motivaciones. El veredicto fue recibido con indignación y controversia en la sociedad. Muchos expresaron su descontento con la decisión del jurado, argumentando que no había sido capaz de probar fehacientemente la culpabilidad de Casey Anthony. Después del juicio, Casey Anthony hizo declaraciones públicas que alimentaron la controversia que rodeaba su caso. Afirmó su inocencia y reiteró su versión de los eventos que rodearon la desaparición y muerte de su hija. Además, mostró una actitud desafiante hacia la opinión pública, afirmando que no le importaba lo que otros pensaran de ella. Estas declaraciones, junto con su posterior aparición en los medios, continuaron generando críticas y suscitando debates sobre su culpabilidad y su carácter.
Este caso se convirtió en uno de los juicios más polémicos en la historia de Estados Unidos, y su impacto sigue resonando en la conciencia pública hasta el día de hoy. Michael Philpott, nacido el 20 de diciembre de 1956 en Derby, Inglaterra, era un hombre británico conocido por su participación en un incendio provocado que resultó en la muerte de 6 de sus hijos. La pareja acusada, Mick y Mairead Philpott, según la fiscalía, buscaba llamar la atención, pero todo salió trágicamente mal. La representación legal de la pareja argumentó que Philpott era una persona agresiva y calculadora que buscaba manipular al gobierno y al sistema de beneficencia para conseguir una vivienda más espaciosa. El juicio concluyó con Mick Philpott condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 15 años en prisión, mientras que Mairead y un amigo de la pareja, Paul Mosley, recibieron sentencias de 17 años. La historia de los Philpott ya era conocida en el país antes del incidente. En 2006, Mick Philpott fue etiquetado como el mayor aprovechador del Reino Unido después de aparecer en un programa de televisión donde reveló su estilo de vida poco convencional. Padre de 15 hijos con 5 mujeres diferentes, todos sostenidos por subsidios del gobierno. La demanda de Philpott para obtener una casa más grande para acomodar a su extensa familia atrajo la atención de los medios. Sin embargo, frente a las críticas, Philpott mantuvo una actitud desafiante, defendiendo su estilo de vida ante las cámaras de televisión y desafiando a quienes lo cuestionaban. El caso se complicó aún más cuando su amante, Lisa Willis, decidió abandonar el hogar llevándose a sus 5 hijos. Esta acción, según la fiscalía, desencadenó la tragedia, ya que Philpott, obsesionado con recuperar el control, planeó el incendio con el objetivo de culpar a Willis, rescatar a los niños y presentarse como un héroe ante la sociedad. La jueza Catherine Tirwal, al pronunciar la sentencia, describió los crímenes como particularmente graves y señaló a Philpott como la fuerza motriz detrás de esta iniciativa increíblemente peligrosa. En cuanto al sufrimiento infligido a los niños en el incendio, la jueza expresó que ese terror será el precio que ambos pagarán por su despiadado egoísmo. En abril de 2013, Mick Philpott, su esposa Mairead y su amigo Paul Mosley fueron declarados culpables de 6 cargos de asesinato y condenados a cadena perpetua con un mínimo de 15 años de prisión. Durante el juicio, el juez describió a Philpott como egoísta, egocéntrico y dominante. El atardecer del 28 de febrero de 1994 en Gloucester, Inglaterra, fue gélido. Pero la temperatura bajó aún más para los policías al descubrir el cuerpo desmembrado de una joven en uno de los numerosos pozos que habían excavado. Envuelto en una bolsa de basura, el cuerpo pertenecía a Heather West, quien había sido violada, torturada y mutilada. Lo escalofriante del hallazgo fue que el lugar del macabro descubrimiento era el jardín de su propia casa, donde residían sus propios padres, Fred y Rosemary West. Los West conformaban la pareja de asesinos seriales más sádica del Reino Unido, ocultando detrás de la fachada de una familia aparentemente normal una historia siniestra de incesto, depravación y horror. Esta trágica narrativa, envuelta en el más puro estilo británico de discreción, reveló que la violencia y la perversión no conocen límites. Frederick Walter Stephen West, nacido el 29 de septiembre de 1941, creció en una familia rural con recursos limitados en Markle, Herefordshire. Desde una edad temprana, Fred mostró un comportamiento pendenciero y rebelde, escapando de casa a los 15 años después de una adolescencia marcada por el abuso físico de un padre alcohólico y una madre abusiva. A lo largo de su vida errante por las ciudades de Gloucestershire, Fred se ganó una reputación de fanfarrón vulgar, que se jactaba de sus conquistas y logros ante una audiencia escéptica. Su primer matrimonio con Rena Castello, una joven embarazada de otro hombre, terminó en tragedia cuando Fred la mató tras el nacimiento de su primer hijo. Por otro lado, Rosemary Letts, nacida el 29 de noviembre de 1953, creció en un hogar marcado por la enfermedad mental de sus padres, particularmente su madre, Daisy, quien recibió tratamiento de electroshock durante el embarazo de Rose. Después de una infancia tumultuosa, Rosemary se enamoró perdidamente de Fred West a los 15 años, iniciando una relación que desafió las normas sociales y desencadenó una espiral de violencia y depravación. El matrimonio de Fred y Rosemary, marcado por el abuso físico y sexual de las hijas de Fred, el abuso sexual y la prostitución de Rosemary, así como una serie de asesinatos brutales, se convirtió en una pesadilla para quienes se cruzaron en su camino.
La casa en 25 Cromwell Street, Gloucester, fue el escenario de tortura y muerte de múltiples víctimas, incluyendo a sus propios hijos. Los West fueron responsables de una serie de asesinatos extremadamente violentos y perturbadores, cometidos en un periodo de varios años en su casa en 25 Cromwell Street, Gloucester. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, algunas de las cuales trabajaban como niñeras para sus hijos o alquilaban habitaciones en su casa. La pareja secuestraba, violaba, torturaba y finalmente asesinaba a estas mujeres antes de desmembrar sus cuerpos y enterrarlos en el jardín de su casa. Entre las víctimas se encontraban Caroline Owens, la niñera de sus hijos que logró escapar y denunciar los abusos, así como Charmaine, la hija de la primera esposa de Fred, Rena Castello. También se sabe que asesinaron a su propia hija, Heather West, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado enterrado en el jardín de la casa. El caso de los West finalmente llegó a juicio en 1994, donde Fred West fue acusado y condenado por 11 asesinatos, mientras que Rosemary West fue condenada por 9. Fred se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua, pero se suicidó en prisión antes de cumplir su condena. Rosemary West continuó negando su participación en los crímenes, pero fue condenada y sentenciada a cadena perpetua por su papel en los homicidios. Permanece en prisión hasta el día de hoy, cumpliendo su condena en el sistema penitenciario británico. El caso de los West sigue siendo uno de los más infames y perturbadores en la historia criminal del Reino Unido. Hoy en día, la casa en 25 Cromwell Street ha sido demolida, pero su infame legado perdura como una leyenda oscura de locura, sexo y muerte en la historia criminal británica. David Allen Turpin y Louise Anna Robinette nacieron en 1961 y 1968 respectivamente, en el estado de Virginia, y, hasta su boda en 1985. Nada más se sabe acerca de ellos. A partir de ahí, conocemos que contraen matrimonio en la localidad de Perrysburg, cuando él tenía 23 años y ella, la edad de 16 años, después de fugarse al no contar con el apoyo familiar. A partir de ese momento, la pareja comenzó una nueva vida fundamentada en el fervor religioso, concretamente en el pentecostalismo y el movimiento Quiverful, cuyas creencias se basan en la procreación como modus vivendi. Al ser las familias numerosas la mayor bendición de Dios. Según ellos, Dios les pidió tener 13 hijos. Durante las siguientes 3 décadas, la familia fijó su residencia, primero en Virginia Occidental, después en Texas y, por último, en California. En este último estado optaron por la pequeña ciudad de Perrys. En cuanto al sustento económico, David era el único que generaba ingresos con su trabajo como ingeniero informático de distintas empresas, e incluso, como director de un centro educativo privado. Mientras Louise cuidaba de los pequeños. Aparentemente, los Turpin eran una familia normal, publicaban fotografías en las redes sociales desde Disney World, Orlando. Viajaban a Las Vegas para celebrar la boda de los padres al más puro estilo Elvis Presley, vestían con prendas escocesas. Eso sí, todos siempre lucían la misma vestimenta. Sin embargo, tras aquellas imágenes se escondía un auténtico infierno que ningún allegado o vecino supo ver a tiempo. Las torturas y castigos físicos eran continuos, además de los abusos sexuales, no podían salir de casa bajo ningún concepto, tampoco socializar ni ir a clase, y casi siempre permanecían encadenados a las camas. Incluso los llegaron a meter en jaulas de animales. El motivo que alegaban los padres para tal confinamiento, temían que tomaran mucho azúcar o cafeína. En cuanto a la alimentación, David y Louise utilizaban tétricos juegos psicológicos para amedrentar la voluntad de los menores, colocaban pasteles delante de ellos, que luego se llevaban, para en su lugar darles bocadillos de mortadela o de mantequilla de maní. Los pequeños estaban tan muertos de hambre que comían hielo o sobres de ketchup, pero si los pillaban robando algo de la cocina, los castigaban duramente con palizas y estrangulamientos. Otro de sus sufrimientos tenía que ver con la ausencia de higiene, ya que solo les permitían bañarse una vez al año. Por tanto, siempre estaban sucios, débiles, tenían falta de desarrollo físico y psicológico acorde con su edad, y, además, vivían rodeados de basura. La inmundicia campaba a sus anchas en aquella casa del horror. Sus días transcurrían de la siguiente forma: por el día eran obligados a dormir para, durante la noche, mantenerse en vigilia para memorizar pasajes de la Biblia, que después tenían que recitar. A veces,
Los dejaban escuchar música, y así fue como Jordan, una de las adolescentes de 16 años, se dio cuenta de que había un mundo diferente más allá de aquellas 4 paredes. A partir de ese momento, y durante los siguientes 2 años, la niña se dedicó a planear su huida para pedir ayuda, pero el miedo paralizaba su capacidad de acción. Hasta que, el 13 de enero de 2018, escuchó decir a sus padres que se mudarían nuevamente, esta vez a Oklahoma. Lo que significaba, explicó Jordan en una entrevista para la ABC News, que había una gran posibilidad de que algunos de ellos muriesen. Esa era mi única oportunidad. Creo que estuvimos tantas veces tan cerca de la muerte, que era ahora o nunca. Si me pasaba algo, al menos moriría en el intento, relató ante las cámaras. Y así fue como al día siguiente llamó aterrorizada a emergencias desde un teléfono móvil antiguo tras fugarse de la casa. Cuando llegó la primera patrulla de policía se encontraron con una escena dantesca: 13 jóvenes de entre 2 y 29 años, 7 de ellos con más de 18 años, encerrados en la casa, algunos encadenados a unos camastros, y con evidentes signos de maltrato e inanición. Parecían vampiros pálidos y muy flacos, describió una vecina de los Turpin al verlos salir. Hubo muchas cosas extrañas, pero no tanto como para llamar a la policía, agregó esta misma vecina, que no dio importancia alguna a que jamás recibían la visita de amigos o familiares, o que los niños no salían a jugar al exterior. Durante la inspección policial, Jordan explicó la situación en la que llevaban viviendo desde su nacimiento y, cuando trasladaron a los 13 niños al hospital, se confirmó que llevaban años sin atención médica ni sanitaria. Además de ser víctimas de todo tipo de abusos y vejaciones. Por fin habían puesto fin a su calvario. Tener 17 años y parecer que tienes 10, estar encadenado a una cama, estar desnutrido y tener lesiones como consecuencia de ello, a eso lo llamaría tortura, explicó el jefe de policía de Perris, Greg Fellows, en la rueda de prensa posterior al hallazgo. Mientras los 3 hermanos permanecían en el hospital y, posteriormente, eran reubicados en centros de acogida para ser tratados de sus limitaciones físicas, psicológicas y lingüísticas, sus padres eran arrestados acusados de tortura, secuestro, abusos y maltrato infantil. Ni David ni Louise supieron explicar el motivo del cautiverio de sus hijos ni tampoco las torturas. Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Espero lo mejor para mis hijos en su futuro, llegó a decir David Turpin. Unas palabras que conmocionaron aún más a la sociedad, especialmente a sus propios padres, con quienes apenas tenía relación. En junio de ese mismo año, se celebró el juicio contra los Turpin donde 2 de los hijos relataron ante la corte los suplicios sufridos en ese tiempo. Mis padres me quitaron la vida entera, pero ahora la estoy recuperando, expresó una de las hijas mayores, al tiempo que David y Louise lloraban desconsoladamente. Para sorpresa de los presentes, otro de los hijos también tuvo palabras de amor, esperanza y agradecimiento hacia sus progenitores. Amo a mis padres y les he perdonado muchas de las cosas que nos hicieron. Aunque ellos no nos criaron de la mejor manera, me alegra que lo hayan hecho porque me hizo la persona que soy ahora. Les agradezco por enseñarme sobre Dios y la fe, dijo. Un tercer hermano no se subió al estrado, pero sí quiso hacer constar su testimonio mediante una carta, que se leyó en voz alta. Quiero que la corte sepa que nuestros padres se amaron y amaron a cada uno de sus hijos. Ellos creían que Dios los bendijo con todos sus hijos. Sin embargo, el fiscal del caso tumbó aquellas palabras con una descripción de los hechos. Hay casos que te atormentan. Algunos son depravación humana, y eso es lo que estamos viendo aquí. De nada les valió a los acusados apuntar a sus buenas intenciones para librarse de la condena. Lamento todo lo que les he hecho a mis hijos. Amo tanto a mis hijos, tengo la suerte de ser la madre de cada uno de ellos. Los amo más de lo que jamás podrían imaginar, fue la última palabra de Louise. El tribunal condenó al matrimonio a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años por todos los cargos imputados. El magistrado Bernard Swartz calificó de egoísta, cruel e inhumano el trato impartido por David y Louise hacia sus hijos y explicó que la única razón por la que el castigo es menor que el tiempo máximo es porque aceptaron la responsabilidad en una etapa temprana del procedimiento. Eso les ahorró a sus hijos tener que revivir la humillación y el daño que sufrieron en esa casa del horror. Tras la sentencia, los 3 hermanos pudieron rehacer sus vidas, algunos son independientes, otros continúan en casas de acogida,
Hay quienes estudian, otros que ya trabajan. Pero todos intentan mirar hacia el futuro para superar el trauma, aunque en ocasiones la falta de dinero supone un grave problema. Dos de las víctimas, Jennifer y Jordan, relataron a la periodista Diane Sawyer en noviembre del pasado año 2021 cómo estuvieron cerca de morir muchas veces hasta el punto de seguir teniendo pesadillas en la actualidad. Es más, ninguna quiere mantener contacto alguno con David y Louise, solo desean seguir con su vida y cuidar de sus hermanos. Jordan lo tiene claro, soy muy protectora con cada uno de ellos. Ellos saben que siempre me tendrán. No así sus padres. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, eso me ayudaría mucho. Les recuerdo que pueden mandarme sus historias paranormales al correo de la descripción o por mensaje directo en mis redes sociales, sin más hasta el próximo video.